agradecimiento muy especial de parte de la gente que viene acá, la gente que nos escucha, que nos sigue, dije todos los días. Hay gente que dice todos los días, Tumpa, estoy ahí escuchando, obviamente es porque viene gente que tiene conocimiento, experiencia y a ellos los siguen escuchando. Así que muchísimas gracias. Gestión 2017 del Colegio Boliviano Canadiense. Tiene un plantel de profesores renovado, lo podés comprobar, anda. Esto queda en el teléfono 346-1743, 346-1743. Está distinguiéndose el Colegio Boliviano Canadiense por incentivar y desarrollar el talento de tu hijo. Se pido el teléfono nuevamente, 346-1743, es el teléfono del Colegio Boliviano Canadiense. Si querés masajes reductores, sobre todo ahora que viene fin de año, bien, mira, masajes, preguntá por Roxana Parada. El teléfono es 756-21-124, 756-21-124. Te van a dar la dirección en ese lugar, en este número, y ahí te vas a hacer acreedora a un muy buen precio de los masajes reductores de Roxana Parada. Muy bien. Jorge Márquez, buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. También saludar a tu audiencia. Un gusto estar acá en Tumpa Radio. Andrés Canseco, como siempre, buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, Oscar. Siempre es un placer estar acá. Un saludo acá a los compañeros de la mesa y a todas las personas que se dan el tiempo y la voluntad de escucharnos en este viernes. Henry Río, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todas las personas naturales y jurídicas que nos escuchan. Muy bien, jurídica, qué bueno. Jurídica, qué cosa, qué... Sí, está bien. Bien, el tema de hoy, la autoridad. El problema de la autoridad, importancia y crisis. Partamos desde lo básico. Nosotros comprendemos que nuestra vida en sociedad está regida por la eterna convivencia, ya que solos lógicamente no podríamos alcanzar nuestros fines, satisfacer nuestras necesidades y tampoco lograr muchos de nuestros propósitos de corte personal, de corte económico y hasta de subsistencia. Para esto, la convivencia lejos de esa utopía y de ese sueño de que todos los hombres pueden vivir de manera armónica y que van a resolver sus problemas de manera civilizada y pacífica, se hace ante esa imposibilidad, ya que existen hombres que se saldrán de esas normas de convivencia, se hace necesaria la existencia de una autoridad. No todos los hombres obran bien, el hombre es lobo del hombre. Entonces se requiere una autoridad que pueda mínimamente resolver controversias, tener la potestad para poder vivir de manera ordenada. Ahora, ¿qué pasa? Durante diferentes etapas de la historia hemos visto que esta autoridad, ya sea por los excesos que comete, ya sea por la incapacidad que tiene, ya sea por el descontento que genera en la gente, entra en periodos de crisis. Y cada cierto tiempo debe ser revisadas sus posiciones, los límites que ésta tenga y los alcances que puede tener en su mandato. Es por eso que se plantea el tema de la autoridad. ¿Hasta qué punto necesitamos revisar siempre la autoridad y cuándo esta entra en crisis? El caso boliviano, por ejemplo, tú tienes aquí situaciones en las que el Estado se ocupa de muchas otras cuestiones, se ocupa de crear empresas, se ocupa de regir o de querer regular qué comemos, qué no comemos, pero no se ocupa de darnos seguridad, por ejemplo. No se ocupa de dar justicia. No se ocupa de socorrer a la gente cuando está en peligro. Entonces hay ahí una crisis de la autoridad. Ahí se puede notar una efectiva crisis de la manifestación de la autoridad. Entonces ese es un elemento que, por ejemplo, debemos entender. Y son así varias cosas que vamos a ir tratando acerca de la autoridad necesaria, sí, que se exceden también, y que a veces por eso justamente entran en estas crisis. Yo creo que la autoridad, ¿no es cierto?, es primero necesario establecer por qué necesitamos una autoridad, ¿no es cierto? Yo creo que el origen de que deba haber una autoridad es precisamente la vida pacífica, la vida organizada en sociedad, ¿no es cierto? Y la autoridad se puede manifestar de muchas formas. Puede ser autoridad un presidente, por ejemplo, puede ser, pero también la ley. Para mí hay que saber distinguir entre ese tipo de autoridades, y yo creo que una autoridad que realmente se debe respetar y que está más allá de cualquier prejuicio o de cualquier interés personal, como puede ser un presidente, como puede ser una persona individual, creo, la ley. Yo creo que la ley, a través de su historia, debe ser la autoridad que debe regir para tener una coexistencia, un coestar, ¿no es cierto?, acorde a normas
que a través de la filosofía, en la historia de la filosofía política, se han podido elaborar para tener una coexistencia llevadera aquí en el mundo. Por eso yo creo que es importante hablar de distintos tipos de autoridades, ¿no es cierto? Hay en la familia hay autoridad, el padre es una autoridad, la madre es una autoridad, en un estado, un alcalde mismo es una autoridad, pero hay distintos niveles, distintas jerarquías. Y creo que una autoridad que se debe rescatar hoy, en este tiempo en el cual está muy venida menos, es la ley, por ejemplo. Creo que ese es un punto muy importante, discriminar los tipos de autoridades que deban existir, ¿no es cierto? Yo quiero plantear esto un poco, una forma más didáctica. Quisiera que las personas que están escuchando imaginen, digamos, una comunidad, ¿no? Una comunidad primitiva. Imaginémonos que vivimos en una comunidad primitiva y que fruto de esta comunidad primitiva existen diferentes problemas, ¿no? Es decir, como hay una comunidad, existen problemas y esos problemas tienen que ser resueltos de alguna manera. Imaginémonos que haya problemas de territorio, o haya problemas de alimentos, o haya problemas de la familia, o haya problemas de disputas de alguna mujer, ¿no? Estamos hablando de una comunidad primitiva, o que otra comunidad venga a saquear nuestra comunidad. Entonces, una de las primeras preguntas creo que nos plantearíamos si viviéramos en esta comunidad primitiva sería ¿de qué manera nos defendemos, ¿no? Viendo que, digamos, el poder y la dominación en un primer grado es por la fuerza, ¿no? Porque luego ya vemos que el conocimiento es poder, etc. Pero en un ámbito primitivo, en un ámbito primigenio, tal vez la forma de la fuerza o del poder será el uso de la fuerza física, es decir, quienes puedan defenderse van a sobrevivir en esta comunidad primitiva, ¿no? Entonces, imaginémonos que formamos parte de ella y entonces nuestro primer problema para resolverla será la seguridad. Estos que son más fuertes nos proveerán de alguna manera seguridad a los otros, ¿no? Imaginémonos que viviéramos ahí y que la única manera de sobrevivir sea mediante la fuerza. Entonces, estas personas que son los más fuertes en la comunidad en algún momento reclamarán el poder para sí. Porque evidentemente nosotros protegemos a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres debiluchos. Entonces, nosotros, como protegemos a los demás y tal vez uno de ellos sea el más fuerte, será pues el jefe de la tribu, ¿no? Imaginémonos que fuera así. Entonces, este jefe de la tribu reclama algo a los demás. Y lo que reclama, estimados amigos, es reclamar la autoridad, ¿no? Podría ser también que en esta comunidad, fuera de que este sea el hombre más fuerte, también haya otra persona que sea, por los años de experiencia y antigüedad, sea el más sabio, ¿no? Porque tal vez es el patriarca, o tal vez es la persona que tiene más experiencia y conocimiento de la vida y a que todos respetan. Entonces, ¿qué va a reclamar esta persona para los demás? ¿Y qué le van a dar a los demás? Va a ser respeto y sobre todo por los años de experiencia, aunque sea un anciano, será una autoridad, ¿no? Entonces, más o menos estamos viendo cómo se podría configurar, si utilizamos nuestra imaginación, en una tribu, en una comunidad, la autoridad. La autoridad, evidentemente, en un principio de la evolución o de la sociedad y de la civilización, era del hombre que era el jefe, el más fuerte, o era el hombre que tenía más experiencia, el patriarca, digamos, ¿no? Como podría llamarse, como yo le denominaría. Entonces, este hombre fuerte o el patriarca reclamaba para sí algo que era obediencia. Otro de los factores de lo que hablamos cuando hablamos de autoridad: dominación y obediencia. Una persona domina, tiene poder y aplica la autoridad, sometimiento a los demás, y los otros le deben en correspondencia algo que se llama obediencia, ¿no? Es decir, acatar las normas de este jefe o de este anciano, ¿no? Y este jefe, este anciano, de alguna manera se convierte en líder. Ahora Weber nos decía que existen diferentes formas de autoridad, ¿no? Algunas autoridades
habrán sido en algún momento carismáticas, es decir, caudillos, líderes que por su forma y su carácter y su personalidad han seducido a los demás y los demás han dicho, él es bueno para gobernar. Habrá otro momento que la dominación y la autoridad habrá sido, como nos dice nuestro amigo, mediante la ley. Es decir, que hay una ley que indica y se institucionaliza que tal persona que ganando un voto o la democracia va a llegar a ser presidente. Algo legal, ¿no? Y también hay un tipo de autoridad que es la autoridad religiosa, ¿no? Digamos, es una autoridad donde el sacerdote es el pastor de la iglesia y obviamente las iglesias a veces tienen un pontífice mayor, etcétera, ¿no? ¿Y de dónde viene esa autoridad? Viene de un ser supremo que es Dios, ¿no? Es diferentes formas de ver de dónde viene la autoridad. A propósito de eso, sí. Bueno, quiero retomar un punto importante que lo ha mencionado Andrés citando a Hobbes, con esto de que el hombre es el lobo del hombre. Y básicamente lo que Hobbes planteaba es que el ser humano en un momento de la historia vive en un estado salvaje, donde tiene la capacidad de matarse con tal de imponer su voluntad. Para dejar de lado este lado salvaje, tal como el ejemplo que estaba colocando Luis Cristian, la gente tiene que firmar, se ve obligada a firmar un contrato social, ¿no? Y en este contrato social se le da el monopolio de la fuerza al Estado. Es decir, tú como sociedad, como persona, como grupo, etcétera, 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 delegas tu capacidad de utilizar la fuerza para que un ente superior a ti sea quien ejerza a cambio de darte seguridad. Lamentablemente los últimos hechos que hemos visto en el país demuestran que las instituciones en Bolivia son exageradamente malas, por no decir que son totalmente ineptas. Y eso ha demostrado los últimos linchamientos que hemos podido ver, por ejemplo, el más fuerte que ocurrió en el Beni, y los que no necesariamente salen en los medios de comunicación. ¿Por qué pasa esto? Y quiero colocar un ejemplo. No sé si todos conocen o han escuchado de la Feria del 16 de julio del Alto, que es la más clara prueba del capitalismo salvaje. Uno puede encontrar lo que quiera al precio que quiera. Simplemente buscando uno encuentra lo que realmente está buscando. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay un código entre los comerciantes que si encuentran a alguien robando, es muy probable que lo vayan a linchar. En otras palabras, hasta los ladrones deben tener cuidado al ejercer su profesión, si es que vale el término. Entonces, en Bolivia hemos llegado a tomar justicia por mano propia, la sociedad se ha visto obligada a tomar justicia por mano propia, porque estos entes que tendrían que ver con el Estado y deberían tener un trabajo institucional, no están funcionando. La justicia no está funcionando, algo que no es relativamente nuevo. Problemas con la justicia en Bolivia las podemos ver incluso desde la época colonial. Es más, posiblemente también desde el ámbito precolombino, ya que estamos hablando de sociedades meramente autoritarias, donde se decía lo que mandaba el Inca o lo que hacía el jefe dentro de los señoríos aymaras. Entonces, este problema, al no haber sido tomado en cuenta o no haber sido visto más seriamente desde la fundación del país, nos está acarreando problemas porque ya todo se le va de las manos del Poder Judicial. El orden que se supone que está impuesto a través del Estado, que es aquel que tiene el monopolio, la fuerza, donde la institución de la justicia debería velar por la seguridad, y es más, el Estado, junto con el Estado, la seguridad que debería haber dentro de una misma sociedad y cómo se va repartiendo la justicia, no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, sí o sí, tiene que haber alguna otra fuerza que imponga este orden social. Y lamentablemente, como las instituciones estatales han perdido esta capacidad, tenemos que volver a estos actos, llamémosle poco civilizados, posiblemente muy arcaicos, para volver a restituir este orden social que se supone en el cual estamos viviendo. Yo quiero más o menos establecer este asunto de que, utilizando un poco el ejemplo de mi amigo Jorge de la feria del 16 de julio, que también podría ponerse en otro tipo de ferias populares aquí en Santa Cruz, como existen varios mercados populares en Cochabamba, etc. No estoy de acuerdo en llamar capitalismo salvaje, porque obviamente se trata de intercambios de bienes y servicios
que son voluntarios. Entonces yo creo que hay que erradicar completamente ese término de capitalismo salvaje, porque no es algo de coacción ni de violencia esos intercambios que suceden en esos mercados, sino más bien es algo pacífico y voluntario, como es el comercio hoy en día, digamos, ¿no? Ahora, si existen algunos medios de protección, como nos dice nuestro amigo Jorge, de parte de la población, porque no existen seguridad y justicia, sobre todo, que son actividades principales de un Estado, ¿no? Es decir, ¿por qué el Estado surge a lo largo de la historia? Surge sobre todo por lo que he mencionado en un principio. Imaginémonos una aldea, pero alguien tiene que ayudarnos y cubrirnos las espaldas del saqueo de otra tribu. Entonces ahí está la seguridad, ¿no? Y obviamente nuestras diferencias internas tendrán que ser resueltas de alguna manera, como era en unas tribus anteriores, donde era el sacerdote o el anciano más sabio quien resolvía la justicia. Es decir, las labores de justicia y seguridad no están muy bien servidas en el estado actual que tenemos, ¿no? Y eso es algo principal que debemos ver. Durante mucho tiempo el problema de Bolivia con la autoridad se ha manifestado, ¿no? Desde el surgimiento de la República es un tema que no ha logrado satisfacer las demandas y genera todavía descontentos con la población. Pasa que tenemos una aplicación de parte de los gobernantes por un fenómeno cultural, fenómenos políticos, que hace que, como dice Bill Smith, esta concentración que tiene la autoridad se disperse en labores que no son las adecuadas. Y se lleva a otro extremo también esto, ¿no? En el sentido de que en pro de esa autoridad, de esa fuerza y demás, no se le puede decir nada a la autoridad. Esa famosa frase del faltamiento a la autoridad, que no puedes cuestionar al poder y demás. Este es un elemento que también forma parte de la crisis de la autoridad, porque es un fenómeno que se replica también a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local, en que no se le puede cuestionar a la autoridad. Siguiendo la lógica de los padres fundadores de Estados Unidos, recuerdan esa frase célebre de el precio de la libertad es de eterna vigilancia. Y la vigilancia no es solamente, no va enfocada, esa frase y esa máxima no va enfocada a la sociedad civil, va enfocada directamente al poder, al gobierno, que es quien debe estar constantemente vigilado, siendo constantemente vigilado y observado por la ciudadanía. Es justamente esa autoridad que cuando deja de ser criticada, cuando deja de ser observada, cuando deja de ser interpelada, empieza a excederse y empieza a obrar mal. Andrés ha hablado de la crisis de la autoridad, ¿no es cierto? Y es un tema muy interesante, porque yo creo que hoy aquí en Bolivia, en esta parte del mundo, estamos viviendo una crisis de la autoridad, ¿no? ¿Por qué vemos tanto desorden, una suerte de anarquía, los linchamientos que hay, el problema de la muerte de los mineros? ¿Por qué vemos esta anarquía, esta falta de respeto a la autoridad y a la ley tan radical que se opera hoy en Bolivia? Hay ciertamente eso, y en el último tiempo se está patentizando aún más. Principalmente creo que se debe a la decadencia de los valores supremos, digamos, o permanentes, como son la equidad, la justicia, la moral, ¿no es cierto? Debido a la carencia y a la decadencia de ese valor, que es general en el mundo, pero que en Bolivia se está patentizando, es que hay esta crisis de la autoridad. Pero además hay una crisis en la autoridad por la falta de legitimidad. Yo creo que eso es clave, ¿no es cierto? Yo creo que toda autoridad debe tener legitimidad para ser autoridad. Sin legitimidad no creo que sea autoridad, ¿no es cierto? Por ejemplo, un asesino consuetudinario que cada día, digamos, por poner un ejemplo un poco fantástico, que cada día asesina, no puede decir no vas a asesinar, ¿no es cierto? Un corrupto, muy corrupto, no va a decir no puede, está mal ser corrupto, no tienes que ser corrupto. Como enseñaba Nietzsche, hay que predicar con el ejemplo, como quería Nietzsche, ¿no es cierto? Hay que predicar con el ejemplo. Y en eso coincidían Nietzsche y el Cristo, en predicar con el ejemplo. Toda autoridad que predique con el ejemplo es digna de ser llevada a cabo. Es digna de ser llevada a cabo. Pero hoy estamos en eso. Actualmente en el país, por ejemplo, tenemos un gobierno que está al margen, que está fuera de la Constitución, ¿no? Y desde ese punto de vista no puede tener autoridad, a mi modo de ver, como ciudadano, con libre ejercicio del derecho a decir lo que piensa, ¿no es cierto? No puede tener autoridad legítima desde que está fuera de la Constitución. Puede que se respete por evitar el caos, por evitar una guerra civil para la cual el país no está preparado actualmente, pero no tiene legitimidad desde ese punto de vista. Y eso es muy importante, tener legitimidad, tanto moral cuanto jurídica, en un sistema, en un Estado, en una sociedad organizada, para
que realmente sea una autoridad propiamente dicha, ¿no es cierto? Yo creo que eso es muy importante. Así un pequeño aporte tenemos enseguida. Jorge Márquez y Luis Cristian Rivera. Okay. Mañana presenta su libro Luis Yáñez, Derechos Humanos y Proceso de Cambio. Esto va a ser en el Museo de Historia, mañana 19 de noviembre a las 19 horas, mañana sábado, o sea que puede participar la gente en el libro, ese libro que ha escrito Luis Yáñez. El Colegio Boliviano Canadiense te espera, tiene un plantel de profesores preparado para destacar e incentivar el talento de tu hijo. Llama al teléfono 346 1743, 346 1743 es el teléfono del Colegio Boliviano Canadiense. Y si querés tener muy buena cintura este fin de año a precios espectaculares, masajes Roxana Parada, masajes reductores, 756-21-124 es el teléfono, 756-21-124. Estamos conversando acerca de lo que es el concepto de la autoridad, a ver si lo vamos actualizando, bueno, acá en Santa Cruz. Y el concepto de la autoridad, que estamos un poco bordeándola, no sé, todavía estamos tratándola como concepto. Y a tu papel lo que le importa el tema de la autoridad que ustedes están tocando, ¿en qué le cambia? Porque hasta ahora son los libros que nos han traído ustedes, los pensadores, pero a ese tu papel lo que Bueno, lo que uno tiene que preguntarse, y seguramente se pregunta el que nos está escuchando, y como yo y mis amigos también, ¿por qué tiene que obedecer el que obedece, ¿no? ¿Por qué tiene que obedecer el gobernado? Es decir, el que ahora me está escuchando debería realizarse esa pregunta, y se pregunta, ¿no? ¿Por qué tengo que obedecer los mandatos de este gobierno si yo no lo he elegido? Bueno, el presidente es otro, o el otro, ¿no? Es decir, pero hay esa pregunta. Igual en este momento en Estados Unidos están diciendo muchos, Trump no es mi presidente. Entonces, ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta y la cuestionante, ¿por qué tengo que obedecer a esa autoridad? Y eso estamos resolviendo. Ahora, yo me hago una pregunta aparte de lo que, a partir de lo que Jorge dijo, habló del contrato social. ¿Qué es el contrato social para la persona que nos está escuchando? Es un consentimiento que en algún momento se habría dado, como si fuera un contrato de que el Estado está obligado a otorgar seguridad y justicia, y los gobernados, los ciudadanos, están obligados a pagar impuestos y a obedecer, ¿no? Según lo que dice el contrato social y todos los teóricos, habría una aceptación implícita de todos los ciudadanos en respetar las leyes y la autoridad. Y eso se traduce en la constitución política del Estado de cada país, ¿no? Ese sería el contrato social, ¿no? Pero hay un grupo de filósofos también y de pensadores que cuestionan el contrato social y dicen, ¿dónde está ese contrato social que yo nunca lo he firmado? Evidentemente, en ningún país del mundo ha existido el contrato social como algo real. Es decir, en ninguna parte del mundo ha habido un contrato donde el Estado ha hecho firmar a los ciudadanos para aceptar esa obediencia de parte de ellos. ¿Y la Constitución en caso no sea un contrato? Es un contrato, pero obviamente son de algunas personas unilateralmente, ¿no? Sí, pero a ver, yo te pongo una votación con un voto te está certificando. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú en algún momento has firmado algún contrato para que obedecer al actual presidente? Te lo pregunto y te lo pongo así. Por eso, de ninguno, mis padres, mis tatarabuelos, cuando hicieron un país, ellos ya a partir de ahí dejaron las normas de convivencia que fueron las que posibilitan de que yo siga teniendo vida, porque si no quiere decir que cualquiera se toma si no había autoridad, cualquiera se toma eso es lo que estamos cuestionando, ¿no? Eso te estoy haciendo pensar. Eso es a Juan Pueblo, lo que uno tiene que pensar. Pero ¿qué pasaría si yo he nacido después y no acepto lo que mis tatarabuelos han firmado? Pero por supuesto, no habría consentimiento. Los abogados sabemos que cuando en un contrato falta el consentimiento, ese contrato es nulo de pleno derecho. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, habría nacido en un estado socialista y yo no he firmado como mis tatarabuelos y no acepto esa sociedad? Yo estuviera impugnando ese contrato social porque no ha habido mi consentimiento voluntario
de que, por ejemplo, si yo lo pongo en algo más sencillo, a ver, yo lo voy a poner en algo sencillo. ¿Qué pasa si en mi casa mi abuelo ha hecho un contrato de prestación de tele por cable y luego resulta que yo no acepto ese contrato que mi abuelo ha firmado? Yo corto ese contrato. Sí. Pero lo mismo, esos pensadores, pensadores dicen eso. Mariana, vos tenés derecho a rescindir contrato, porque ya hay un marco de autoridad que te permite, ya hay un pacto más grande que te permite rescindir contratos. Pero ya hay un pacto. Vos no podés irlo a matar al otro porque no te gusta, tenés que ir a denunciarlo frente a una autoridad, porque ya hay un pacto macro. Eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que nos estamos preguntando. Pero ¿por qué yo tengo que respetar incluso ese pacto macro que tú dices? No, tampoco el macro no quiere decir que sea inamovible, porque la sociedad siempre permite, pero también a veces hay que tener cuidado, porque hay sociedades que han querido dar un salto al vacío y a veces es nomás, como no es perfecto, a veces eso lo tenés que sobrellevar, esperando que las nuevas generaciones pronto lo vayan variando. Pero no se puede saltar. ¿Qué pasa? Mirá la Unión Soviética, por ejemplo. Dieron un salto brusco, Cuba, y resulta que no estaban preparados para un nuevo... ¿Qué pasaría si ese contrato social, por ejemplo, dice los habitantes de la región oriental son esclavos de los habitantes de la región occidental? Tú estuvieras en todo tu derecho de impugnar ese contrato social. Yo creo entender la cuestión, que lo que trata de decir Luis es que a diferencia de un contrato escrito, ¿no es cierto?, donde das tu consentimiento, es diferente cuando en una elección votas por algún presidente, pero no has dado nunca firmado tu consentimiento personal. A eso se refiere Luis, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que hay una cuestión más implícita de por qué debemos obedecer, sea por un contrato social meramente, digamos. Es una situación de por qué obedezco yo a la autoridad. ¿Sabes por qué? Porque tenés que conservar tu vida. Si no, solo no podés. Exactamente, es una obediencia. Los mismos contratos que individualmente cada individuo firma, ¿no es cierto?, tampoco entonces tendrían valor, por más que den todo su consentimiento, ¿no es cierto?, porque siempre estamos en una organización política que es lo supremo. Cuando firmamos un contrato lo hacemos amparados en el Código Civil. Pero ¿qué pasa? Y el Código Civil es una ley. ¿Por qué? Y esa ley es un contrato social. Si a vos te social. obligan a hacer algo que tú no has firmado, ¿qué es lo que está pasando? Y te obligan a que tú cumplas algo que tú no has firmado. No, lo que yo digo es que todo contrato, entonces, ningún contrato se cumpliría, porque el mismo contrato individual que está regulado en el Código Civil es una ley que han legislado políticos, diputados, senadores, por los cuales probablemente no hemos votado. Pero ya estamos supeditados a ello. Es que ese contrato social, O sea, yo creo que sí. Claro que no es perfecto, es claro que se excede. Pero también es necesario que no lo firmas. ¿Por qué? Porque es el marco que te permite convivir, es el marco que evita que el día de mañana que si alguien te agrede, tú puedes recurrir a esa autoridad para que deje de agredirte, para que te proteja. Que no lo haga, que siga, es otra cosa. Pero esa es la manera en la que se... El principio es ese. Exactamente. Ese es el principio. Eso es por un principio de conservación. ¿Por qué no cruzas en rojo el semáforo? Porque te va a venir a multar, o porque sabes que puede venir otro que te puede atropellar o que te puede chocar. Por vivir en la ciudad. Que te habla de son politicón y que te dice que bueno, las personas que viven en una polis están obligadas a convivir. Santo Tomás de Aquino después toma esto de son politicón y dice que el ser humano es un animal político por excelencia. ¿Por qué? Porque está obligado a vivir en sociedad, está rodeado en sociedad, para no vivir en el caos donde predomine el más fuerte y pueda matar a quien esté a mi lado porque piensa diferente. Se van planteando estas ideas del contrato social, que vas derivando ciertas cosas que tienes la capacidad de hacer, pero estas cosas las derivas a algo más subjetivo, como ser el Estado y como ser las instituciones que tienen el Estado. Y esto es básicamente, como se ha mencionado, por supervivencia como tal. O sea, al fin y al cabo, lo que está resguardando en todo momento es tu vida. Ahora, si fallan las instituciones de ese Estado, ese es otro problema que no sé si tuviera que ver
con el contrato social, sino más bien con la gente que administra el Estado. Porque si yo tengo seguridad de algo, si aquí mi amigo Luis Cristian hubiera nacido en la Unión Soviética, no fuera muy fácil no estar de acuerdo con lo que te están imponiendo. Seguramente por seguir con vida estuviera cantando el himno del Internacional Socialista, pero porque no es muy fácil decir que no cuando vives en un régimen parecido al que se vive en Corea del Norte, ¿no? La vida es más importante que cualquier otra cosa. Y al momento de firmar esos contratos sociales, lo que se está colocando por encima de todo es que la vida vale y te estás poniendo resguardo. Y más o menos con lo que acaba de decir, digamos, y obviamente los ejemplos, se demuestra que esta teoría del contrato social tiene ciertas debilidades muy marcadas por la aceptación, ¿no? Es decir, no es lo mismo que tú nazcas en un estado democrático que nazcas en un estado soviético, ¿no? Es decir, ahí ya tú mismo impugnas ese contrato que han firmado tus tatarabuelos, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Entonces, esa falla del contrato social también significa que muchos estados que han nacido, no han nacido bajo esa situación de contrato social, sino muchos estados han nacido bajo la situación de la dominación. Es decir, pueblos que han dominado, pueblos que han dominado a otros pueblos y los han sometido en un territorio, en una frontera, y los han sometido bajo sus leyes, bajo su idioma, bajo su cultura. Muchos estados son así, hoy en día estados multinacionales, digamos, donde es claramente que los otros pueblos han sido sometidos bajo la violencia y la fuerza, no bajo un contrato social pacífico y de acuerdo y voluntario. No, eso también nos dice la realidad, que muchos estados han surgido sobre la violencia. Y por eso ha habido también... Que no hay contrato. Secesión, ahí no hay contrato, ¿no? Muchos pueblos... preguntarle varias veces acá han venido incluso, a los que fueron a... Los de Yugoslavia... los cruceños que fueron en el año 1825 a firmar un contrato que el pueblo en realidad entonces, ni se le consultó. ¿Ve? Años después se enteraron que eran bolivianos, gente en el campo. Entonces, ¿dónde está ahí el contrato? El contrato, entonces, viste, hay contratos de impuestos que te lo tenés que ir comiendo de a poco, a regañadientes, y lo ponen a la muerte. Hay presos ahora, casualmente, por esa cuestión de un contrato entonces, que no se firmó, que ni lo hemos legalizado, no, pero déjenme un pequeño corte y vamos enseguida. También el tema de la autoridad, me está escuchando un periodista, lo cual agradecemos, Alberto Parada. Muchas gracias, Alberto, por estar acá siguiendo el programa, es muy bueno, lo felicito obviamente a ustedes. Me gustaría redondearle un poco el tema de la autoridad, pero hay algo que la autoridad sí pienso que debe tener, es fundamental. Claro, mire, si hemos criticado, por ejemplo, el control social, mira, hemos así puntos en la tradición. Hay autoridades como nos ha dicho. La tradición, sí, la tradición. Por ejemplo, la familia, la autoridad del padre, la autoridad en las comunidades del anciano, del gilacata, del chamán, del brujo. ¿Pero qué debe de tener? Tradición y respeto, obviamente, y eso es algo natural, que no necesita contrato social. Si muy bien estoy criticando el contrato social, hay cosas naturales, del derecho natural y de tradicionales que sí son parte del respeto, ¿no? Como lo que acabo de mencionar, digamos. ¿En qué momento respetamos a nuestros padres, respetamos a los abuelos, a los ancianos? Es porque existe el respeto, ¿no? La tradición es muy importante, lo mencionaba Bebe, es una forma de tener autoridad. Por ejemplo, la monarquía es una forma tradicional de obtención y difusión de poder. Sin embargo, la tradición también, lamentablemente, puede ser una pequeña traba en el acceso al desarrollo, ¿no? Es lo que estamos tratando de... Un ejemplo, ¿no? Fausto Reinaga, cuando te plantea Sacambamba, que es una ciudad ideal donde se viven bajo normas ancestrales, originarias de pueblos de los Andes, y al mismo tiempo es una ciudad que tiene trigadoras eléctricas, grandes fábricas, con los últimos aparatos de la modernidad. Obviamente esa es una utopía muy reinaguista, que llevarlo a la realidad es una cosa muy, muy complicada y muy difícil. Entonces, las tradiciones también deben de modificarse con el tiempo, tienen que adaptarse. Las tradiciones se modifican, no son estáticas. Las tradiciones son dinámicas,
Si nosotros vemos esas comunidades que nos mencionan, donde hay personas que pueden acceder a internet, a la comunicación, etcétera, y pueden cambiar su cultura, y evidentemente están cambiando todos los días, es por eso mismo, porque la cultura es dinámica, no es estática. Entonces, la tradición es nomás una fuente muy legítima, desde mi punto de vista, estimado Jorge, de autoridad. Yo creo que coincido en eso, en que la tradición es una fuente de autoridad ciertamente. ¿Y en qué le beneficiaría esto a la población? Decía, ¿no es cierto? Yo creo que, por ejemplo, la reflexión que hice hace un momento, en que el ciudadano debe tener conciencia ciudadana, valga la redundancia, para al momento de elegir y de constituir sus poderes públicos, para elegir personas realmente legítimas de acuerdo a la ley y legítimas de acuerdo a la moral y a las buenas costumbres, por ejemplo. En cuanto el ciudadano tenga esa conciencia y se ocupe de ver, de conocer un poco de la realidad de su país, va a ver quién tiene legitimidad y quién no tiene legitimidad, para que no caigamos en una crisis de la autoridad tremenda y en la anarquía atroz que realmente retrasa mucho a los países. ¿De qué le sirve esto a Juan Pueblo? Porque es lo que digo, claro, de que y en educarse ciudadanamente, en que es muy importante la educación ciudadana para saber constituir sus poderes públicos. Lo que les sirve es para cuestionar y por qué deben respetar la autoridad. Ahora, miren, en uno de los países donde hemos dicho que ha sido de larga tradición de democracia y de libertad, como es Estados Unidos, hoy en día se está cuestionando a quién estaría siendo presidente. Hay un gran sector que rechaza a ese presidente, rechaza asumir su autoridad. Dicen ahí que Trump no es mi presidente, y hay movilizaciones, todo, en un lugar donde estamos calificando de larga data democrática, de tradición, de libertad, etc. En ese lugar se está cuestionando la autoridad. Entonces, más sobre todo, podríamos hablar en Latinoamérica y en Bolivia y en Santa Cruz sobre cómo están gobernando los que están gobernando, bajo qué fundamentos nos están gobernando y bajo qué fundamentos yo tengo que obedecer. ¿Qué sostiene pues, una autoridad? O sea, si partimos de la autoridad como una necesidad intrínseca en el ser humano, de una sociedad para poder convivir, ¿no? O sea, alguien se establece la autoridad en un principio de una manera natural, hasta que después viene ya la cultura que va poniendo las normas y se lleva una autoridad. Pero hay un elemento que no debe de dejar de tener toda autoridad, el conocimiento que atienda necesidades. ¿Se entiende? Cuando te habla de tradición, está hablando de conocimiento, es decir, ¿quién es el que importa? ¿Por qué pervive un concepto o una norma? Porque quiere decir que es inteligible a las necesidades de esa sociedad y por lo tanto se sostiene. Si no, no habría tradición. Lo que pervive es que por lo menos hasta que se suelta, hasta que ya el pueblo no necesita, entonces deja de ser autoridad hasta un mismo hecho concreto. Entonces, esa autoridad empieza fundando dos elementos centrales, que es el conocimiento y la necesidad. Es decir, la autoridad debe de tener conocimiento, lo tiene incluso tradicionalmente, porque si es el chamán, si es el cura, se entiende que es el que tiene un conocimiento de lo que es ese pensar y ese vivir de ese pueblo y cómo se ha mantenido, y por lo tanto él va a seguir sosteniéndolo, porque así lo requiere el pueblo para seguir viviendo. Por lo tanto, es conocimiento que atienda las necesidades. En este momento, por ejemplo, el MAS se encuentra en problema. Primero porque no tuvo conocimiento de una necesidad vital. Vamos a nombrar que ya saben qué es. Entonces, ¿qué es lo que está en este momento vapuleado? Su autoridad. Se están echando el uno al otro, el pueblo está cerca, retuvo el otro día a dos autoridades, casualmente porque no atendieron la necesidad del pueblo y no tuvieron el conocimiento suficiente de la realidad por la que estaban viviendo. Creo que un poquitito para la gente que nos dice acá en Santa Cruz, ese es un dato que tenemos que tener presente. La autoridad es receptora de necesidades y de conocimiento. Son dos elementos muy intrínsecos, muy fuertes en su forma de proceder. Sin eso es imposible tener autoridad. Después podemos tener autoridad teológica, bueno, es alguien que conoce, obviamente, de los textos sagrados, pero debe tener conocimiento de la autoridad, porque es con eso con lo que va a atender las necesidades. Entonces, fíjate lo que estaban diciendo, que uno de los responsables del sistema de agua en el gobierno
no es una autoridad en la materia. Es alguien por poder. No, perdón. Tiene conocimientos descolonizados de manejo de agua. Vamos a hablar correctamente. Okay. Muy bien, 19:04 minutos. Gracias, le agradezco mucho a Jorge Márquez. Un gusto, Oscar. Y yo quisiera despedirme con una idea: limitar siempre el poder de la autoridad. Eso es algo que debe quedar también y que tal vez no lo hemos explotado, pero con eso quiero despedirme. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Un gran saludo a todos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ya es el lunes, espero, gracias por estarme escuchando. Agradezco a la gente que dice permanentemente que me está siguiendo. Decir gracias es poco, no hay forma. Es un agradecimiento enorme y eterno a nombre, obviamente, de los panelistas que acá te han brindado con toda seguridad y con toda amabilidad los conocimientos que tienen. Te mando un beso enorme, te espero el día lunes. Chao, chao.